A continuación, la doctora Karina Alvera Obregón nos hablará del manejo de complicaciones endoscópicas. ¿Qué tan lejos podemos llegar? La doctora Karina es médico internista egresada del Centro Médico ABC, subespecialista en gastroenterología, con curso de posgrado de alta especialidad en endoscopia gastrointestinal realizados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha impartido diversas conferencias nacionales en el ámbito de la gastroenterología y endoscopia, autora de diversas publicaciones y actualmente labora en el Centro Médico ABC. Adelante, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecer a los directivos, en especial al doctor Meijueiro, por invitarme a este importante curso. El tema es manejo de las complicaciones endoscópicas. ¿Qué tan lejos podemos llegar como endoscopistas? Y a manera de introducción, quiero comentarles que vamos a hablar primero de perforación, posteriormente sangrado y después complicaciones en sepre. En cuanto a la perforación, hay 10 reglas básicas que se las voy a mencionar porque es muy importante regresar a lo básico. Entonces, mientras más rápido se identifique una perforación, mejor será el pronóstico. Y esto aplica para todo y es un mensaje que debemos llevarnos a casa. Perforación tiende a cerrar después de un drenaje o una derivación del contenido luminal. La extravasación del medio de contraste oral, rectal o inyectado requiere siempre una pronta intervención. La presencia de aire libre no necesariamente requiere cirugía y tampoco indica una infección. El volumen de aire libre tampoco es proporcional al tamaño de la perforación. Grandes perforaciones y contaminado generalmente requieren cirugía y pequeñas perforaciones y limpio generalmente pueden ser cerradas endoscópicamente y esto aplica más para el colon. Aire libre a tensión es siempre una urgencia médica. El aire libre puede disecar espacios a distancia. El aire libre residual puede persistir sin un significado clínico y la falla endoscópica cerrar una perforación generalmente requiere cirugía. Aunque las perforaciones son poco comunes, debemos saber enfrentarlas como endoscopistas y debemos conocer todos los accesorios que tenemos disponibles, que van desde algo muy básico que usamos rutinariamente como un hemoclip hasta algo más especializado como es la sutura endoscópica. Hablando de la perforación de esófago, es una entidad infrecuente que va desde el 0.9 al 2.2% y es mucho más frecuente en acalasia cuando hay una dilatación hasta un 14%. Generalmente se sucede en procedimientos terapéuticos como es dilatación, mucosectomía, disección de la submucosa y extracción de un cuerpo extraño. El manejo endoscópico en esta entidad debe ser realizado si se identifica tempranamente, es decir, menos de 24 horas, si el defecto es menor de 20 milímetros, si el esófago está limpio, si hay ausencia de fuga al mediastino y si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica. En este estudio realizado retrospectivo fueron 38 artículos de 127 pacientes publicados en PubMed. Se buscó como perforación esofágica y también fístulas esofágicas y se comparó la eficacia de los clips habituales contra los over the scope que prácticamente vamos a llamarle OBESCO, y se encontró que ambos tienen una tasa de éxito similar, de 82 versus 92, incluso en perforaciones mayor de 24 horas con colecciones bien definidas y pequeñas también tienen una buena tasa de éxito y también son comparables. Los autores de este artículo propusieron este algoritmo que lo que menciona es que el paciente, si tiene menos de 24 horas, tiene que ir a un cierre endoscópico. Aquellos pacientes que el orificio es menor de 1 centímetro, debe de colocarse un clip habitual. Si es mayor de 1 centímetro, pero menor de 2 centímetros, hay que aplicar un clip obesco. Aquellos pacientes con un defecto largo, como más de 2 centímetros, también podemos nosotros entrar con la aplicación de una prótesis o bien de la sutura endoscópica.
Aquellos pacientes que ya han pasado más de 24 horas, pero tienen una extravasación con una colección contenida, también podemos usar una nueva opción que es EVA, que ahorita vamos a hablar de ella. En este otro estudio, que también es retrospectivo, fueron 67 pacientes que nada más incluyeron 54, 29 tuvieron fuga, 10 perforaciones y 15 ya con fístula. Entonces, en este cuadro vemos cómo fueron repartidos y también el tipo de prótesis que se les aplicó a ellos. Miden también el tamaño del orificio. Y en este análisis univariado, lo que tratan de ver es qué variables tenían que ver más con el éxito en el cierre primario. Y lo que se encontró es que los pacientes que tienen el tamaño más pequeño del orificio son los que tuvieron mayor éxito, obviamente. Los pacientes que tuvieron menos días esperando la prótesis, es decir, aquellos pacientes que se les puso la prótesis más pronto, y aquellos pacientes que pues tuvieron menos colocación de número de stents, obviamente. Los pacientes también se siguieron menos y más de 3 meses. En aquellos pacientes que se siguieron menos de 3 meses y vieron que 27 siguieron asintomáticos, y los que tuvieron algún evento adverso, sobre todo la migración del stent, fueron 15 pacientes, y los pacientes que continuaron con fuga o con fístula fueron 3. Este es un reporte de un caso de un paciente masculino de 73 años que se le realizó un ultrasonido endoscópico y tuvo una perforación menor de 10 milímetros, la cual se identificó en el momento del procedimiento. En este paciente se usó un clip Ovesco y durante la succión de la aplicación de se observó la grasa, por lo tanto también se succionó la grasa y hubo un éxito con este paciente sin datos de fuga al momento y se dio de alta a casa en 4 días. Entonces, en manera de resumen, para cierre de primera intención, en primer lugar se debe usar los clips Ovesco, en segundo lugar los clips convencionales junto con otra técnica, y en tercer lugar la sutura endoscópica. En aquellos pacientes con perforación esofágica para cierre de segunda intención, en primer lugar se debe colocar una prótesis y el sistema EVAC. El sistema EVAC es un sistema de drenaje y derivación que consiste en una esponja y una sonda nasogástrica. Esta esponja se pone en la punta del endoscopio y se coloca dentro del orificio o bien dentro de la cavidad que se haya hecho del orificio. Este sistema ayuda a que sea un cierre más rápido, sin embargo, trae otras consecuencias como que se tienen que hacer varios procedimientos para el cambio de la esponja y pues obviamente los costos. El drenaje menor de 24 horas salvará la vida, debido a que la mortalidad es estadísticamente significativa si podemos drenar el mediastino en menos de 24 horas. Hablando de la perforación gástrica, esta entidad es poco probable y generalmente se debe a procedimientos terapéuticos como son la mucosectomía, la polipectomía, dilatación o también barotrauma durante la aplicación de argón. Los pacientes que pueden ir a cierre endoscópico son aquellos pacientes que no tengan respuesta inflamatoria sistémica, que no tengan datos de peritonitis ni colecciones y que se haya, bueno, los que van a cirugía son aquellos que el intento endoscópico no fue exitoso. En este estudio fueron 121 pacientes, los cuales se hizo una disección de la submucosa por cáncer gástrico temprano, y de ellos 4 se fueron a tratamiento quirúrgico, pero 117 entraron al estudio. De ellos se comparó la aplicación de hemoclips convencionales versus hemoclips y un parche de aumento.
El manejo de estos pacientes fue con, líquidos intravenosos, una sonda nasogástrica, antibióticos, ayuno. Y también se reportó el número de perforaciones que fue durante cada periodo. Y de estos pacientes, 115 tuvieron un resultado exitoso y 2 fueron fallidos. Entonces, en esta imagen vemos que fueron los clips. En este paciente se ve como en 3 meses ya cerró, y en este otro paciente que se usó el aumento, esta foto después de los 6 meses cerró completamente. Entonces, las guías recomiendan que aquellos pacientes que tengan una perforación gástrica menor de 10 milímetros pueden ser tratados con clips convencionales, y aquellos que tienen un orificio mayor de 10 milímetros pueden tratarse con clips Ovesco, pueden ser solos o con parche de aumento, o bien los clips convencionales junto con el uso de endoloop. Esta técnica se describió primero para los pacientes que se les realiza resección transmural, y generalmente se necesita un endoscopio de doble canal en el cual podemos incluir el endoloop y el hemoclip, así, tomando el endoloop sobre el extremo y cerrándolo como si fuera un cetón. Se hace esto en los 2 bordes, y también se pone un hemoclip en la mitad del orificio con muy buenos resultados. En cuanto a la perforación colónica, sabemos que es algo pues un poco más frecuente. Generalmente sucede cuando hay un procedimiento terapéutico, pero también puede ser en colonoscopías diagnósticas por un trauma directo. Como vemos en este esquema, puede ir desde un síndrome de postpolipectomía hasta la fuga de materia fecal, y nosotros podemos entrar ahí para la terapéutica en el momento de que no hay salida de fluido del colon. Después de eso, pues generalmente entra el cirujano. Es el sitio más común de perforación al que nos enfrentamos rutinariamente, pero contamos con muchos accesorios y técnicas disponibles para el manejo. En este estudio, fue un estudio realizado en Reino Unido con un total de 30,888 procedimientos, y aquí lo que encontramos es que el sitio de mayor perforación es en sigmoides. Sin embargo, en este análisis multivariado, teniendo en cuenta, aparte del sitio y el tamaño de la polipectomía, el tamaño del pólipo y la polipectomía, vemos que el sitio de mayor perforación es en el ciego, también teniendo en cuenta el tamaño del pólipo. En este esquema nada más para mencionar que tenemos muchos accesorios disponibles, y los factores de riesgo para que un paciente se perfore del colon se han estudiado muchos, pero en este reciente se ha determinado que la cantidad de torque o presión aplicada durante el avance, obviamente los procedimientos terapéuticos como es la mucosectomía y la disección de la submucosa, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen muchísimo más riesgo de perforación, pacientes que tomen corticosteroides, pacientes con enfermedades cardiopulmonares y endoscopistas con poco volumen de estudios también son factores de riesgo para una perforación colónica. Para prevenirlo, siempre debemos tener el colon limpio, porque aparte de que prevenimos, también podemos tratarlo en el momento. Se prefiere también el uso de CO2 o bien la técnica de asistencia con agua. Hay que evitar empujar excesivamente en un colon fijo, y la inyección de la submucosa es prácticamente una regla, siempre. Hay que saber cómo reconocer una perforación y evitar negarlo. Entonces hay que actuar rápido, porque como decíamos, mientras más rápido es mejor el resultado. Entonces hay un signo del tiro al blanco
en el cual hay un contraste de la tensión de la submucosa con la muscular propia, y por eso es que da esa forma de tiro al blanco o bien de la diana. Entonces, es importante identificarlo tanto en el colon como en el espécimen resecado. Entonces, hay varias técnicas de colocación de clips en el colon. En esta, por ejemplo, pues se prefiere siempre que sea una colocación distal a proximal. Si el orificio es muy grande, pues prefiere cerrarse siempre en medio y después a las orillas. Y también se usa mucho el capuchón, justo para que cuando se vaya abriendo el clip no toque los bordes y nos puede ayudar más hacia el sitio específico de colocación del clip. En este estudio fueron 21 pacientes con perforaciones colónicas resueltas endoscópicamente. Fueron 5 pacientes que se pusieron un clip y 10 con sutura endoscópica. Los pacientes que solo colocaron el clip, los 5, o sea, el 100%, tuvieron un dolor abdominal después de la colocación de los clips, y 4 entraron a cirugía donde se comprobó que todavía había perforación, es decir, no fue exitoso. Uno de ellos fue a sutura endoscópica con total resolución de la perforación. De los 16 pacientes que fueron a sutura endoscópica, 15 de 16 fueron exitosos y solo uno tuvo dolor, entró a cirugía, pero se comprobó un adecuado cierre de la perforación. En este caso, pues no fue exitoso la colocación de hemoclip, pero sugiere que fue debido a que los pacientes que se colocaron el clip estaban en un sitio pues con más dificultad y fácil de perforar, como era el ciego. Por lo tanto, estos autores pues confirmaron que los clips son exitosos en aquellas perforaciones que son inmediatamente reconocidas, un tamaño menor de 10 milímetros y que tengan bordes irregulares y el orificio sea estrecho. También los clips Ovesco han sido de gran utilidad, sobre todo en las perforaciones colónicas, porque puedes tomar gran cantidad de tejido. Y en este otro caso reportado, aparte de hablar también de Ovesco, en este estudio se colocó una ligadura y fue completamente exitoso. Entonces, la recomendación es que los clips convencionales sean colocados en aquellas perforaciones menores de 10 milímetros y los Ovesco en aquellos defectos mayores de 10 milímetros. El síndrome post-polipectomía es una lesión térmica por electrocoagulación directamente a la pared del colon. Esto sucede durante un procedimiento terapéutico y lo que indica es una quemadura transmural con peritonitis localizada. Y no existe evidencia de perforación franca en estudios de imagen. Tiene una incidencia baja de 0.3 a 1% y un poquito más alta en disección de la submucosa. Puede ocurrir de 1 a 5 días después y ocurre con fiebre, leucocitosis y datos de irritación peritoneal. Para prevenirlo, hay que hacer una inyección de la submucosa, hay que alejar el pólipo de la pared al momento de aplicar el cauterio. Se recomienda cortar el pedículo a la mitad o 2/3 de la base y succionar para que no haya tanta tensión de la pared. Bueno, obviamente ayuno, hidratación intravenosa, antibióticos. Bueno, hablando de sangrado en el tubo digestivo superior, en estudios diagnósticos el desgarro de Mallory-Weiss es poco común y el sangrado en estudios diagnósticos ocurre más en pacientes con trombocitopenia o coagulopatía, en aquellos pacientes con plaquetas abajo de 20,000 y obviamente es muchísimo más común en pacientes que tienen un procedimiento terapéutico. El sangrado en colon, en este estudio también, que ya habíamos hablado de él, se evaluó
y en polipectomía hay una mayor tasa de sangrado localizado en sigmoides, pero en el análisis multivariado, aparte de otras cosas que se evalúan del tamaño, también se ve que la perforación es mayor en el ciego y aquellos pacientes que tienen grandes pólipos. Sangrado postpolipectomía generalmente son pólipos pediculados que lo que conviene es tratarse con un endoloop o clip previo a la resección, y cuando existe un sangrado que impide la visualización se recomienda mover la posición del paciente, y en estos pacientes el Ovesco siempre es efectivo porque permite sujetar mayor cantidad de tejido que los clips convencionales. Para procedimientos terapéuticos, cuando ocurre un sangrado, podemos usar la punta de asa de polipectomía, que este es útil durante el procedimiento en vasos pequeños, la pinza caliente en sangrados más severos, y el Ovesco cuando hay necesidad de tener mayor control del tejido, mayor cantidad de tejido. La adrenalina puede contener el sangrado, pero debe usarse siempre junto con otro método. Y hablando de CEPRE, bueno, conocemos los 3 tipos de perforación después en una esfinterotomía. La primera es aquella que ocurre en la pared del duodeno, que es en la pared lateral. Generalmente esta puede ser resuelta con clips Ovesco, e históricamente estos pacientes iban a cirugía. La segunda es aquella después de la esfinterotomía, que se va más allá de la papila. En estos pacientes es útil siempre un stent cubierto que tengan un diámetro ancho, y también en la pared, sobre la pared, un clip convencional. El tipo 3 es en la vía biliar, cuando, por ejemplo, se ha usado una canastilla para extracción de litos, hay una pequeña fuga y esta puede ser fácilmente tratada con una prótesis plástica o cubierta. Y bueno, para prevención de pancreatitis puse este metaanálisis que está muy bien. Fueron 21 estudios aleatorizados en los cuales se comparó, bueno, primero se comprobó que la aplicación de AINES antes o después de una CEPRE previene un episodio de pancreatitis. En este subgrupo se compararon varios tipos de antiinflamatorios y definitivamente los mejores son diclofenaco e indometacina para prevenir pancreatitis. Y de ellos también se comparó la vía de administración y la ideal es la rectal. Entonces la indometacina y el diclofenaco son más efectivos en prevenir la pancreatitis por vía rectal. Hubo otro estudio de subgrupos, sobre todo hablando de los riesgos. Aquellos pacientes que están en el riesgo alto de desarrollar pancreatitis después de una CEPRE, la indometacina es útil, sobre todo aplicada después del procedimiento, pero el diclofenaco administrado antes del procedimiento es aún mayor su eficacia. Y bueno, por último, hablando de colangitis post-CEPRE, se han estudiado en varios artículos si es necesario el drenaje bilateral o unilateral. La verdad es que todavía está en duda. Lo que sí es importante es comprobar que se haya drenado la vía biliar. Antibiótico antes de la CEPRE, bueno, eso es una regla. Puede inyectarse aire en vez de medio de contraste para evitar colangitis, y también se ha identificado que las prótesis metálicas tienen una menor incidencia de colangitis en vez de plásticas. Entonces, a manera de conclusión, solo el que no hace endoscopía está libre de complicaciones. Anticipar, estar preparado siempre y evitar negarlo es algo muy importante. Ante la mínima sospecha debemos investigar, porque mientras más rápido se maneje una complicación, siempre el resultado será mejor.
Y contamos con varias opciones, sin embargo, los clips han demostrado ser la base del tratamiento tanto de una perforación como de un sangrado. Muchas gracias.